Nosotros nos centramos en las mujeres de la Biblia y cuando encontramos una representación tenemos que trabajar en varios niveles. ¿Qué dice el texto bíblico en la época en que surge ese texto? ¿Cómo se ha leído e interpretado en las distintas épocas? Y también cuál es la mirada de quien contempla en la actualidad esa imagen. Y ahí encontramos una triple intersección importante. Pero no existe una única comprensión de las mujeres bíblicas. Hay periodos donde los cuadros, las pinturas nos presentan una mujer sumisa, una mujer recatada, una mujer humilde, modesta, que representa también muchas veces los valores de la época. Rescatar estos personajes y el potencial que encierran, yo creo que es clave para ver que las mujeres en el proceso de la revelación bíblica han tenido un papel destacado, que no se ha sido capaz de verlo en otras épocas de la historia, pero que ahora contamos con herramientas para poder extraer todo el significado que tiene. También tenemos la mujer según el Cantar de los Cantares. Es genial. Fijaros, este es un libro sorprendente. Shir HaShirim en hebreo. Cantar de los Cantares. Equivale a, es el cántico por excelencia. En hebreo se reduplica cuando es muy importante. Santo de los santos, Cantar de los Cantares, Rey de Reyes. Es un libro sorprendente, tanto por su temática, el amor de una joven pareja, por la multiplicidad de lecturas que proporciona. Es el canto preferido de los místicos. Hay una lectura simbólica, hay una lectura histórica, poética. Es sorprendente por el tono erótico de sus imágenes. Curioso. Y por el perfil de mujer que nos presenta, así como por el elevado concepto del amor humano, verdadera clave interpretativa del texto. Sorprende el tipo de mujer que aquí aparece. Es una mujer libre, que exterioriza sus sentimientos, algo inusual en aquel tiempo. Si comparamos esta mujer con el perfil femenino que encontramos, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, podremos apreciar la diferencia. En los sapienciales se valora a la mujer trabajadora, sometida al marido, la mujer de casa, mujer discreta, más atenta al temor de Dios y a la virtud que a su aspecto físico. Y curiosamente se nos presenta aquí a una mujer libre en su relación, ya que es ella quien abre el diálogo y toma la iniciativa. El tema de mujer obviamente es un tema muy central en el mundo contemporáneo, y por eso también los biblistas han encontrado interés en delinear el significado y el rol de la mujer en el mundo antiguo, tomando la Biblia realmente como espejo de una realidad. Sin embargo, siempre hay que hacer una distinción entre la historia factual y la versión literaria. El mundo bíblico se caracteriza por ser un mundo patriarcal, en donde obviamente la mujer tiene roles muy definidos que tienen que ver con la casa, con la crianza de los niños. Sin embargo, en los textos podemos recuperar distintas perspectivas de la mujer. En el mundo bíblico aparece una mujer que puede aparecer como profetisa y jefa de pueblo, como es Deborah, y otra puede ser la matriarcas, como es Sará o Rivka. En la clase magistral mía habré de tratar precisamente el cambio de paradigma de la mujer del mundo bíblico al mundo posbíblico. Específicamente, dos figuras que habré de tomar. Una es la figura de Esther, que es uno de los libros del canon hebreo, y por lo tanto refleja de alguna manera una visión de la mujer desde el mainstream, de la corriente central, mientras que la otra es un libro de los apócrifos, por lo menos para los judíos y protestantes, y deuterocanónico para los católicos, como es el libro de Judith. Y en este caso tenemos un modelo.
Por una mujer tuvo comienzo el pecado, y a causa de ello todos morimos. Libro apócrifo del Eclesiástico, siglo II, antes de nuestra era. Tú eres la puerta del diablo. Tú eres la que abriste el sello de aquel árbol. Tú eres la primera transgresora de la ley divina. Tú destruiste tan fácilmente al hombre, imagen de Dios. El adorno de las mujeres, de Tertuliano, siglo II de nuestra era. Estas palabras, que en realidad no proceden de la Biblia, se han utilizado durante siglos para justificar la discriminación de la mujer. No son pocas las voces que aclaman que la Biblia es machista y discrimina a la mujer, aun sabiendo que no han tenido la oportunidad de leer las Escrituras y repiten lo que otros han dicho o escrito. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, sobre la mujer hebrea israelita? Veámoslo. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar a la mujer en el Antiguo Testamento. En su libro La Biblia en género femenino, Laure Einar habla de la ley mosaica, la ley que Dios dio a Moisés, que se implantó en el siglo XVI antes de nuestra era, y señala: la mayoría de las veces que se menciona a la mujer en el pacto de la ley es para defenderla. Así, la ley de Dios mandaba honrar y respetar tanto al padre como a la madre. Además, exigía que se mostrara la debida consideración a las mujeres embarazadas. Incluso en nuestros días, estos mandatos contrastan con la falta de derechos que sufren las mujeres en muchas partes del mundo. ¿Con qué derechos contaba bajo la ley la mujer israelita? Por ejemplo, el derecho a la libertad individual. A diferencia de lo que pasaba en otras naciones de aquel tiempo, las israelitas disfrutaban de mucha libertad. La esposa, con la plena confianza de su esposo, podía desempeñar tareas como inspeccionar un terreno, comprarlo, plantar una viña, y si era buena hilando y tejiendo, podía montar su propio negocio. Esto se desprende por lo que dice el capítulo 31 de Proverbios. Las mujeres del antiguo Israel eran individuos con derechos propios y no meros apéndices del hombre. Varios textos bíblicos resultan confirmar que las mujeres tenían poder en el hogar. Consideremos la historia de la mujer sunamita, relatado en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. Varias características de la historia son notables. Primero, ella toma decisiones autonómicas sin primero pedir permiso a su esposo. Ella invita al profeta Eliseo a su casa, le construye una habitación, muda su hogar lejos para escapar de una sequía y directamente apela al rey por restitución cuando su hogar es tomado por otros. Ella interactúa directamente con las principales figuras proféticas y de la realeza de su tiempo, y sus apelaciones son concedidas. El control de los recursos del hogar también es evidente en la narrativa de la mujer Abigail, basado en primer libro de Samuel, capítulo 25. Ella tiene acceso a vastas cantidades de comestibles y decide cómo usarlos sin consultar a su esposo. Ella salva su hogar al dar estos comestibles al futuro rey David y al dirigirse a él con sabiduría y diplomacia. La madre de Miqueas, basado en el libro de Jueces capítulo 17, también tiene acceso a recursos como 200 piezas de plata y los usa para la reconstrucción del santuario doméstico. La erudita y escritora Carol Meyers, especializada en estudios bíblicos y arqueología, comenta: no olvidemos a la mujer fuerte de Proverbios 31, del 10 al 31. Estos 22 versículos muestran a una administradora del hogar. Más de la mitad se refieren a procesos económicos. Ella provee comida y se involucra en la producción de textiles. Ella adquiere tierras, tiene un negocio rentable y vende los textiles que produce a los mercaderes. Además, ella utiliza algunos de los recursos domésticos como caridad para el pobre. Estas imágenes arqueológicas y bíblicas del control femenino de aspectos críticos de la vida doméstica levanta serias dudas sobre el término patriarcado, un término usado en referencia a la dominación masculina para describir a la sociedad israelita. Ella sigue diciendo más adelante: la Biblia hebrea no es un documento monolítico. Tomó la forma a través de muchos siglos y tuvo diferentes autores.
Por lo tanto, no debería sorprendernos que la relación entre mujeres y hombres en los textos bíblicos no es siempre la misma. Los textos que han permitido imágenes negativas de las mujeres deben contrastarse con aquellos que tienen imágenes positivas. Da la casualidad que la información generada por la arqueología se alinea con los textos que describen mujeres fuertes y autónomas. También podían cultivar una relación personal con Dios. En la Biblia se mencionan casos como el de Ana, quien le oró a Dios sobre algo que le preocupaba y le hizo un voto en secreto. Incluso no solo hubieron profetas, sino profetisas, como Débora y Hulda, que ejercieron de representantes divinas, hasta sacerdotes y hombres prominentes acudían a ellas por consejo. Las mujeres tenían derecho a la educación. Al ser una de las partes implicadas en el pacto de la ley, las mujeres podían estar presentes durante la lectura de las leyes, lo que les daba muchas oportunidades de aprender. Asimismo, podían recibir preparación para ciertas facetas de la adoración pública. Algunas probablemente desempeñaban servicio organizado en el tabernáculo y otras cantaban en un coro mixto. Las madres contribuían a la formación de los hijos varones hasta que se hacían adultos. Esto es muy diferente de otras naciones en las que solo el padre los educaba. Sin duda alguna, la mujer del antiguo Israel no carecía de educación. Las mujeres tenían derecho al respeto. Uno de los 10 mandamientos estipulaba: honra a tu padre y a tu madre. Y el sabio rey Salomón dijo en uno de sus proverbios: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre. La ley regulaba con detalle el trato con personas del sexo opuesto y manifestaba gran respeto por las mujeres. Incluso les recordaba a los hombres que debían tener en cuenta los límites físicos y biológicos de su esposa. Y cómo no, tenían derecho a la protección. En la Biblia, Dios se describe a sí mismo como padre de huérfanos de padre y juez de viudas. Es decir, se consideraba responsable de proteger a quienes no tenían un padre o un esposo que lo hiciera. De hecho, en cierta ocasión en que la viuda de un sacerdote se vio en aprietos por culpa de un acreedor injusto, Dios hizo un milagro para que ella pudiera sobrevivir sin perder su dignidad. Otro ejemplo es el de las hijas de Zelofead. Cuando los israelitas todavía estaban en el desierto, este cabeza de familia murió sin dejar un descendiente varón. Entonces, sus 5 hijas solicitaron una posesión en la tierra prometida. Dios les concedió más de lo que ellas habían pedido, pues le dijo a Moisés, según registra el libro de Números: debes darles la posesión de una herencia en medio de los hermanos de su padre, y tienes que hacer que la herencia de su padre pase a ellas. A partir de ese momento, las mujeres israelitas pudieron recibir una herencia de sus padres y dejársela a sus descendientes. La ley de Israel concedía una posición honorable a las mujeres y fomentaba el respeto por sus derechos. Sin embargo, a partir del siglo IV antes de nuestra era, el judaísmo se dejó influir por la cultura griega, que consideraba inferior a la mujer. Ya en el siglo VIII antes de nuestra era, el poeta griego Hesíodo culpaba a la mujer de todos los males. En su obra Teogonía hablaba de la más perniciosa raza de mujeres, el más cruel azote que existe entre los hombres mortales. Esta idea cobró auge en el judaísmo a principios del siglo II antes de nuestra era. De hecho, el Talmud, que se empezó a compilar en el siglo II, advertía a los hombres que conversar mucho con mujeres podía empujarlos a recurrir a prostitutas. A partir del siglo I de nuestra era, diversos intelectuales comenzaron a reinterpretar el relato de Génesis a la luz de la filosofía griega. Para Filón de Alejandría, por ejemplo, Eva había cometido el pecado de tener relaciones sexuales y por eso había sido condenada a sufrir las consecuencias de la pérdida de la libertad y del dominio del varón con el que convive. Este repudio de la mujer se infiltró en los escritos judaicos y en los de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, en un Midrash, que data del siglo II, un rabino explica por qué pensaba que la mujer debía cubrirse la cabeza. Ha cometido una transgresión y siente vergüenza de la gente. Y el teólogo Tertuliano, cuyas obras ya tenían mucho peso en el siglo II, predicaba que la mujer debía caminar como una Eva llorosa y penitente.
estas enseñanzas y otras similares que algunos atribuyen equivocadamente a la Biblia han fomentado la discriminación de la mujer. Claro, con el paso del tiempo, semejante desconfianza hacia la mujer afectó enormemente su papel en la sociedad judía. En tiempos de Jesús, su acceso al recinto del templo se había limitado al atrio de las mujeres. Solo recibían educación religiosa los varones, y ellas probablemente se sentaban aparte en las sinagogas. En el Talmud también se citaban las siguientes palabras de cierto rabino: todo el que instruye a su hija en la Torá, la ley, es como si la instruyera en cosas frívolas. Así pues, al transmitir una visión distorsionada de la opinión divina acerca de la mujer, los líderes religiosos judíos inculcaron en muchos hombres el desprecio por las mujeres. No obstante, debemos comprender las costumbres bíblicas. Es útil que tengamos presentes varios factores cuando examinemos las costumbres que afectaban a las mujeres de aquellos días. Primero, cuando la Biblia habla de ciertas situaciones desagradables que se produjeron a causa del dominio egoísta de hombres malvados, no significa que Dios aprobará aquel trato que recibieron las mujeres. Segundo, aunque Dios toleró ciertas costumbres de sus siervos por algún tiempo, las reguló para proteger a las mujeres. Tercero, debemos tener cuidado de no juzgar las costumbres de la antigüedad sobre la base de los criterios modernos. Las mujeres en aquellos tiempos no consideraban necesariamente degradantes ciertas costumbres que pudieran parecer desagradables a las personas hoy día. En conformidad con el propósito original de Dios, la esposa no debe compartir a su marido con otra mujer. Dios creó una sola mujer para Adán. No obstante, la poligamia empezó a practicarse en la línea de Caín después de la rebelión en Edén. Con el tiempo se convirtió en una costumbre y algunos adoradores de Dios la adoptaron. Aunque Dios permitió la poligamia, que sirvió para multiplicar la población de Israel, tuvo en consideración a las mujeres, pues reguló la práctica para proteger a las esposas y a sus hijos. Y Dios dejó claro que cualquiera que practicase la poligamia tendría problemas en su hogar. Además, Dios nunca abandonó su norma original de monogamia. Noé y sus hijos, a quienes se repitió el mandato de ser fructíferos y llenar la tierra, eran monógamos. Dios se representó a sí mismo como un esposo monógamo cuando simbolizó su relación con Israel. Luego, Jesucristo restableció la norma original de Dios acerca de la monogamia, la cual rigió en la congregación cristiana primitiva. Nos encontramos también con el pago del precio de la novia. La obra Instituciones del Antiguo Testamento dice: esta obligación de entregar una suma de dinero o su equivalente a la familia de la novia da evidentemente al matrimonio israelita la apariencia de una compra, pero el dinero que el novio entregaba al padre de la muchacha se presenta más que como el precio pagado por la mujer, como una compensación dada a la familia. De modo que el pago del precio de la novia era una compensación a su familia por la pérdida de sus servicios, así como por el trabajo y los gastos implicados en cuidarla. En vez de degradar a la mujer, reafirmaba su valor ante su familia. A la mujer no se la debía tratar como una propiedad. La propiedad podía comprarse, venderse, incluso heredarse, pero no la esposa. Dice Proverbios 19:14, la herencia de parte de los padres es una casa y riqueza, pero la esposa discreta es de parte de Jehová. Dicho sencillamente, cuando los hombres obedecían la ley de Dios, la mujer conservaba su dignidad y disfrutaba de derechos y privilegios. Levítico 19:3 dice: ustedes deben temer cada uno a su madre y a su padre. En cierta ocasión, cuando Batseba fue a ver a su hijo Salomón, enseguida el rey se levantó a su encuentro y se inclinó ante ella. Evidentemente era una muestra de respeto. La enciclopedia judaica observa: las comparaciones proféticas del amor de Dios a Israel con el amor del esposo a su esposa solo podían hacerse en una sociedad en que se respetara a las mujeres. Dios espera que los hombres respeten a las mujeres porque Él las respeta. Esto se muestra en algunos textos bíblicos en los que Dios utiliza experiencias de mujeres como ejemplos ilustrativos y asemeja sus propios sentimientos a los de las mujeres. Esta información ayuda a los lectores a comprender lo que siente Dios mismo. Es interesante que el término hebreo traducido misericordia o piedad, que se aplica a sí mismo Dios,
está estrechamente relacionado con la palabra para matriz y puede referirse a un sentimiento materno. Se valoraba el consejo de las mujeres. Cuando Abraham vaciló en seguir el consejo que le dio en cierta ocasión su esposa Sara, Dios le dijo: escucha su voz. Las esposas hititas de Saúl fueron una fuente de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Con el tiempo, Rebeca expresó la angustia que sufriría si su hijo Jacob se casaba con una hitita. Aunque Rebeca no había dado un consejo directo, la decisión de su esposo reflejó que había tomado en cuenta sus sentimientos. Más tarde, en otra ocasión, el rey David evitó ser culpable de derramamiento de sangre porque escuchó la súplica de Abigail. El relato nos indica: ante esto, David le dijo a Abigail: alabado sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Es decir, David reconoce la autoridad de esta mujer que ha sido usada por Dios para evitar un posible genocidio. El respeto que Dios tiene a las mujeres se reflejó en el favor especial que concedió a algunas de ellas en tiempos bíblicos. Agar, Sara y la esposa de Manoa las visitaron ángeles y les transmitieron instrucción divina. Como hemos mencionado, había sirvientas en el tabernáculo y cantoras en la corte de Salomón. Dios utilizó a mujeres para que los representaran o hablaran por él en varias ocasiones durante la historia de Israel. Hemos hablado acerca de Débora, la profetisa. Leemos en Jueces capítulo 4. Los hijos de Israel subían a ella para juicio. Después que Israel derrotó al rey cananeo Jabín, Débora tuvo el privilegio muy especial de componer, al menos en parte, la canción de victoria que con el tiempo llegó a formar parte del Antiguo Testamento, el capítulo 5 de Jueces. Siglos después, el rey Josías envió ante la profetisa Huldá una delegación que incluía al sumo sacerdote para inquirir de Dios. Huldá pudo responder con autoridad: esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. En esa ocasión, el rey mandó una delegación a una profetisa, pero se hizo con el propósito de recibir dirección de Dios. Las cosas que Dios hizo a favor de algunas de sus adoradoras demuestran su interés por el bienestar de las mujeres. Intervino 2 veces para impedir la violación de la hermosa esposa de Abraham, Sara. Mostró favor a Lea, la esposa que Jacob amaba menos, abriéndole la matriz para que diera a luz un hijo. Cuando 2 parteras de Dios arriesgaron la vida para proteger del infanticidio en Egipto a los niños pequeños, Dios se lo agradeció, concediéndoles familias. Incluso se incluye en el canon del Antiguo Testamento los libros de Ruth y Esther, sabiendo que Ruth era una mujer moabita que en un principio no era adoradora de Dios. Por lo tanto, lejos de hablar mal de las mujeres, el Antiguo Testamento presenta un cuadro equilibrado de su papel. Los hombres que seguían el ejemplo de Dios y obedecían su ley trataron a las mujeres con dignidad y respeto. En los siglos posteriores a la finalización de la redacción del Antiguo Testamento, el papel de las mujeres en el pueblo judío cambió. Para el tiempo en que Jesús vino a la tierra, las tradiciones rabínicas habían restringido muchísimo los privilegios religiosos y sociales de la mujer. ¿Afectó estas tradiciones la manera como Jesús las trató? ¿Cómo vio a la mujer la iglesia cristiana primitiva? Eso se verá en un próximo vídeo.